Lontaitambo. Señora Patsy. Sí, tengo que escribir el nombre y la señora. Este es Juanito. No su guía. No, ya. Que no. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Recorrido por acá, no me salían por acá, ¿no? Sí, más duro que está. Por eso siempre les pido. Las terrazas las han construido acá. ¿Sí? No quiere decir que hayan cortado la montaña en forma de terraza, sino han construido las terrazas. Para ser un poquito más gráficos, primero construyeron esta pared y luego construyeron la pared que está allá atrás, la segunda. Entonces, juguemos con la imaginación. Dos paredes así. Generaron este espacio vacío. Y ese espacio vacío lo rellenan. Primero, con piedra, para que soporte el peso. Segundo, grava y arena. ¿Para qué? Para que la grava sirva para el drenaje y la arena retenga los minerales y la humedad. Y luego mandaron traer tierra de los mejores sectores productivos y lo rellenaron. Lo convirtieron en terreno de cultivo. Pero ¿cuál es la razón para construir estas terrazas? Que no sea la fundamental agricultura. La agricultura es secundaria. Hay una fundamental, que es estabilizar la montaña. ¿Por qué aquí quieren estabilizar esta montaña? Si ustedes se dan cuenta, a ver, fíjense todas las piedras que forman parte de los muros, que también son estas, no es la misma piedra de la montaña. Y miren la otra montaña, no es la misma piedra que de las construcciones. Eso quiere decir que la piedra que forma parte de los templos ha sido importada de otra montaña. Está al otro lado de esa montaña. ¿Saben qué hicieron? Sacaron la piedra, la hicieron rodar hasta el río, cruzaron el río y la volvieron a subir allá, con el sistema de rampas o planos inclinados. Entonces, hagamos de cuenta que esta es la cumbre de esta montaña. Si acá le vamos a sobrecargar de peso con toda la piedra que estamos trayendo de la otra montaña, necesitamos estabilizarla. ¿Cómo la estabilizamos? Construyendo las terrazas. Y sirve de apuntalamiento. Eso está ocurriendo con esta montaña. Y posterior ya es la utilización de las terrazas como terreno de cultivo. La orientación al movimiento de sol. ¡Punto! Entonces ya vamos a ver de que esa es una de las razones. Dos. Una piedra, seguramente una piedra con un corte parecido a este, encajaba acá. Y otra piedra con un corte parecido a este, encajaba acá. Y nos vamos a dar cuenta que ya no va a ser necesario ningún tipo de pegamento. Miren, el encaje, el plano inclinado y el peso de la piedra. Suficiente. Ya no es necesario. 3. La arquitectura inca era diferencial. La calidad dependía de la razón por la que se construía. Para los dioses, lo mejor. Quienes visitaron el Coricancha, esa es la construcción. Para los hombres de la nobleza, más o menos. Para los hombres comunes, de menor categoría. Y para los terrenos de cultivo, el pircado. Entonces, cuando uno viene acá, ya tiene esta explicación y dice, fácilmente identifica. Aquellos eran templos, esto vivienda y así sucesivamente. Porque nunca iban a hacer vivir a los dioses
donde vivían los hombres y los diferenciaban. Y esto lo relaciono con nuestra religión católica. ¿Dónde están nuestras mejores construcciones, las más monumentales? En los templos, en las catedrales. Porque para los dioses tiene que ser mejor que para nosotros. Igual pensaban los incas. Solo que aquí hay una diferencia. Quien viene al Cusco y piensa ver templos incas parecidos a los que tenemos en nuestro catolicismo, con cúpulas, con torres, campanarios, está equivocado. Los templos incas, todos, fueron al aire libre. Porque no eran solamente templos donde iban a rezar, sino eran observatorios. Y desde ya, cada vez que ustedes escuchan a vuestro guía decir Templo del Sol, imagínense que ese era un observatorio solar. Templo de la Luna, observatorio lunar. Templo de las Estrellas, observatorio estelar. Podemos afirmar de que los incas, cuando iban a construir sus templos, caminaban y de rato en rato volteaban y miraban al este. Y cuando miraban al este se hacían esta pregunta: aquí, ¿puedo controlar el movimiento del sol? Y cuando llegaron aquí dijeron: sí puedo. ¿Mediante qué? Mediante esta montaña. Acérquense un poco obra del diablo. Pasan los años y hace algunos nos visita una actriz norteamericana, Shirley MacLaine. Ella dice haber vivido en su anterior vida en estos lares. Y dice: no, esto no es obra satánica, pero tampoco es obra de los incas. ¿Obra de quién es? Obra de extraterrestres, ¿no? Pero como nosotros vamos a ir viendo poco a poco proceso constructivo, le discutimos pues a Shirley MacLaine y le decimos: no, no es obra de extraterrestres. Esta es obra de terrestres extraordinarios, que es diferente, obviamente, ¿cierto? Es diferente. Y eso poco a poco ustedes lo van a saber. Aqui onde eles guardavam os grãos. Cambiamos la mirada al lado derecho y ustedes se van a encontrar con que el primer muro de ascenso se interrumpe y es reemplazado con una piedra de diferente calidad. ¿Se ve, no es cierto? ¿Qué pasó ahí? Ese muro se cayó. Y el Cusco está considerado por UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ese título nos da UNESCO, ya no es nuestro, es del mundo. Nosotros intentamos cuidarlo. Y cuando tiene que haber obras de restauración y reconstrucción, se tienen que someter a las normas internacionales, principalmente la Carta de Venecia del año 1964. ¿Qué dice la Carta de Venecia respecto a ese muro? Dice así: si ese muro se te cayó y no conoces el lugar original de las piedras que se cayeron, ya no puedes volver a jugar a rompecabezas. Tendrás que reconstruir con una técnica totalmente diferente, que se note la diferencia, que no se piense que se está vendiendo algo nuevo como si fuera antiguo. Entonces se reemplazó. Claro que hay muchas personas, y seguramente entre todas esas personas, todos ustedes, que se alegran, que se felicitan que ese muro se haya caído. ¿Por qué se alegran? Porque al caerse ese muro nos ha dejado estos cómodos asientos. Quiere decir que estas piedras pertenecieron a esse muro. Se cayó y ahora lo utilizamos. Aqui era um ótimo lugar para eles guardarem as sementes, porque era seco, venta o tempo todo, e lá foram encontrar algumas ervas das quais usavam para umidificar, por isso as sementes não estragavam. Consumo de la caña de azúcar. Bueno, ahí posiblemente. Han hecho experimentos con ratoncitos, con los conejillos de Indias. Les han puesto líquidos de diferentes colores, pero con el mismo sabor. Todos los ratoncitos han bebido todos los colores y ninguno ha probado el color negro. Luego hicieron lo mismo, pero al de color negro le hicieron remojar hojas de coca. Todos tomaron el negro y ninguno los demás.
Esto nos indica que el uso de la hoja de coca en estas bebidas, la cola, la Coca-Cola, la Pepsi, no es por razones de drogadicción, adicción. Quien prueba Coca-Cola, ya no. Cuando se pone mal del estómago en el Cusco, quiere decir, tómate un mate de coca. Cuando yo hago camino Inca y me aíslo del mundo, cuando mis pasajeros tienen mal de estómago y se les suelta el estómago, ¿sabe qué les doy? Coca-Cola tibia sin gas. ¿Sabe qué me dicen mis porteadores, mis ayudantes? Papá, le damos mate de corcho. Como taparle, ¿no? Y es la Coca-Cola sin gas y entibiado. Solución. Miren cómo va la relación. Lo que hacen los investigadores modernos es extraer esos líquenes de diferentes partes de los muros y luego los han expuesto al carbono 14. Y el más antiguo les data 1430, 1440. Entonces ya no podemos negar que esto pertenece a esa época, ¿correcto? Otro comentario. No sé si ustedes ven allá por donde sale el sol el 21 de junio, algo tallado. Es un tallado al borde. Un perfil. Un perfil. Descríbalo, señora, a ver. Pero descríbalo, por favor. No, pero ¿qué ve en ese perfil? La cara, pero quisiera que lo describa. ¿La nariz? La nariz, la barbilla, la boca, la hendidura de los ojos. ¿No soy yo? ¿Y le ve el cintillo? Sí, ¿No? como una perra. Acá subieron por atrás y se descolgaron en plataforma. Se habrán muerto, seguro, construyendo esto. Muchos. Pero no existe en la historia del mundo que se haya paralizado una obra por el hecho que se hayan muerto los constructores. Al contrario, se escucha honor a los que se murieron, pero la obra tiene que continuar. Y eso sucedió también aquel tiempo. Ojo, todo lo que ustedes están viendo en construcciones incas, las ciudades incas, ninguna ha sido terminada. Todas han estado en proceso de construcción, pero con vida. No existe tampoco en la historia del mundo de que se haya terminado de construir una ciudad primero para luego recién... Y tiene mucha razón de su orgullo. Pero fatalmente, ese orgullo que tenemos para mencionarlo, no sirve para conservarlo. Porque aquí está habiendo un poco ya de erosión, está habiendo separación, y eso es malo. Porque todo empieza y eso va a continuar, ¿no? La calidad del monumento, del tallado en piedra, nos está diciendo que estamos ya en el templo del sol. Por aquí se entraba al templo del sol. Por eso es que la puerta tiene el nombre de Intipunku, que quiere decir puerta del sol. ¿Qué hacen estas protuberancias aquí? Miren que todas las protuberancias, todas, tienen trabajo en la base. Nos están contando aquí lo siguiente. Los incas nunca colocaron una piedra así. Si esta piedra estuvo en la parte baja, nunca lo hicieron así. Lo que tuvieron que hacer es construir rampas, planos inclinados, para llegar a lugares más altos. Y una vez que lograban esa altura, la descendían con otra rampa. O sea, siempre han ido colocando las piedras con rampas de bajada. Y eso tiene una razón lógica. Si la unión de la piedra es en seco, sin ningún tipo de pegamento, es lógico ponerse a pensar que la piedra venía prefabricada y el acabado final se hacía en obra, in situ. Quiere decir que esta piedra, para ser colocada acá, vino prefabricada y tuvieron que sostenerla en el aire unos 60 centímetros para hacer el acabado final. Y es ahí donde entran a trabajar las protuberancias, porque ahí colocaban columnas de madera para sostenerla en el aire. Le hacían el acabado final y la bajaban. ¿Por qué las dejan? Si miramos más a mi derecha, estas ya no tienen. Pero si miramos un poquito detalladamente, sí lo tenían. Quiere decir que estuvieron eliminando las protuberancias. O les ganó el tiempo, o fueron dejadas a propósito
en un sentido decorativo a la puerta de ingreso. ¿Por qué se piensa que puede ser decorativo? Porque no es el único lugar donde las protuberancias se quedaron cerca a los accesos. Eso ya es una coincidencia, no es coincidencia, sino ya vendría a ser diseño. Y en otras posibilidades, proyecciones de sol. ¿Correcto? Sigo esta línea y me voy intentemos pensar como pensaban ellos. Ela foi trazida Ahí los ojos. daquela Tem uma nova montanha. sociedade. E aí, Ela veio rolando pelo rio até o rio, atravessou o rio, subiu por uma rampa. outro que está vida. Esse é o Muy bien. En la parte central Por acá. encontramos un símbolo escalonado. Essa simbologia escalonada. Isso aqui aparece dependendo da hora do dia que venha se fazer a visita. Esse desenho. Olha a espessura da pedra. Muy bien. ¿De dónde es estas Pancho? ¿De dónde es esta piedra? Machu Picchu. Não O tem sí campo. tenía que bañar. Pero no estamos hablando de un baño de hacer, baño purificador, baño corporal o interpretación o simbolismo espiritual. Y la categoría social del personaje hacía que se le asigne la fuente. Aquí seguramente los nobles, los sumos sacerdotes. Allá 4 fuentes, la gente que venía de las 4 A grandes porta regiones. de entrada Y al fondo, para o las Ollantaytambo era por aqui. las princesas. Então, Aquella de obrigatoriamente, las princesas tiene detalles você tinha que se interesantísimos, banhar, por eso vámonos juntos allí a que se venga. purificar para entrar. Y seguramente aquí había Aqui era onde se banhava e se purificava a ¿Saben por qué estoy princesa. levantando la voz? Porque el sonido del agua no me permite llegar bien a ustedes. Y cuando hay un rito religioso, debe haber pues concentración, debe haber meditación y silencio. Un ratito voy a saltar las normas de seguridad, solo para que vean esto. Había que cerrar el caño, ¿no es cierto? ¿Cómo lo cerraban el caño? Seguramente así. Lo cerraban y luego podían dirigir el mensaje. Hacían su rito religioso y si querían abrirlo, lo abrían de esta manera. O de repente lo podían cerrar de esta manera. Miren, cerrarlo así y luego abrirlo de esta manera.
¿Cómo lo logramos? Esto es bárbaro. Además, mire, este canal no tiene comunicación directa con este canal. ¿Para qué? Para sacar el agua limpia. Hacen que el agua se arremoline y todo el sedimento se queda abajo. Y el agua sale limpia. Entonces, si se fijan en esta parte, no está tallada en forma recta. Está tallada para adentro. Los incas sabían perfectamente que la fricción si esto estaba recto, la fricción del agua desgastaba el canal, lo consumía. Pero como lo tallan así, el agua salta y no fricciona. Y cuando nosotros le quitamos la fuerza, existe el efecto físico de la succión y se pega, pues. Ya no hay fuerza. Y cuando le ponemos la gotita, es como ponerle una burbuja de aire que lo va a normalizar. Y va a ver, o sea, este es un